chilenos y nos invaden. Los invaden sin avisarnos y, como de costumbre, por la retaguardia, arteramente, traidoramente, nos invaden y nos quitan este territorio que se llama litoral. Litoral. Y a consecuencia de que nos quedamos sin salida al mar. La guerra del Pacífico entonces va a ser la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Hubo un tratado en 1873, un tratado secreto, entre Perú y Bolivia, que Chile nunca supo. Pero en realidad la inteligencia chilena, los espías chilenos fueron bastante buenos en ese sentido. Y obviamente al país con que se referían o al que se referían era Chile, porque con ese país sí tenían problemas. ¿Qué problemas tenían? Problemas limítrofes. ¿Por qué tenían problemas limítrofes? Porque cuando ocurrió la colonia, cuando se desarrolló la colonia, el dominio español en Chile, nunca se dejó claro el límite norte de Chile. Se decía que el límite norte de Chile es el despoblado de Atacama. Para Chile el límite era el paralelo 23, para Bolivia era el paralelo 26. Y eso, además, con el descubrimiento de salitre va a generar conflictos entre estos países. Vamos a repasar nuevamente un tema de la historia de Perú. Bolivia y Chile. El Perú y Bolivia eran países que racialmente, además, por una misma raza, un mismo idioma, una misma historia, permanecían unidos. Tenían un tratado, eran países hermanos y en algún sentido defendían los mismos intereses. Y comienza eso de la guerra. La causa fue el guano que había en el Perú, el guano que había en Bolivia. El guano era un fertilizante muy bueno para la agricultura y empieza la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Nos invaden. Así, ¡pah! Destrozan, invaden, rompen, saquean, cobardemente. Pero hay un hombre, Eduardo Figueroa. ¿Qué es lo que les dice? ¡Que se rinda su abuela, carajo! Gracias a quitarnos del mar, ellos después viven tranquilos, panchos, mientras que los bolivianos y los peruanos, hasta el fondo. Uno de los hechos más extraordinarios de esta guerra fue el combate naval de Iquique. Se enfrentaron dos barcos. Uno, se supone que uno de los más poderosos de la Armada peruana, un blindado, y otro, que era un barco de madera. Noten la diferencia entre uno y otro. Prat defendió ese barco con un heroísmo extraordinario. Se hundió el barco definitivamente con la bandera tope. Ninguno de los soldados chilenos se rindió. Otro hecho importante es la toma del Morro de Arica. Con la astucia de los chilenos, apenas se demoraron 55 minutos en llegar hasta la cumbre del Morro de Arica. Los chilenos decidieron tomarse inmediatamente Lima para terminar rápidamente la guerra. Miguel Grau y Arturo Prat. Uno peruano, otro chileno. Amigos, grandes amigos. Lo que ocurre es que la guerra los había separado en dos bandos. Para ambos una tragedia. Y, como les he dicho, en el primer enfrentamiento entre los peruanos y bolivianos y los chilenos, se enfrentan Grau y Prat. Y lamentablemente, Prat fallece ahí. La Guerra del Pacífico es precedida por una crisis económica mundial muy grande, iniciada el año 73, que afectó a la economía de los tres países involucrados. Pero especialmente grave fue para el Perú, porque ya el guano, que había sido su gran riqueza, había disminuido y había cifrado toda su esperanza en el salitre. En Chile, en cambio, la agricultura fue afectada, la minería en general, pero no de una manera drástica. Bueno, la situación de Bolivia era muy difícil porque había tenido una política vacilante en cuanto a su territorio litoral, al norte de Antofagasta, y había aceptado una gran intromisión del capital chileno, de obreros chilenos, técnicos, capitalistas, ingenieros, de modo que parecía que había como una colonización espontánea chilena del litoral, y esto naturalmente que tenía que causar recelos en Bolivia y en el Perú. Durante la colonia, la audiencia de Charcas tuvo la propiedad y la posesión de la costa y el desierto de Atacama. Y por eso, cuando se fundaron las repúblicas, Bolivia no tuvo ninguna dificultad para posesionarse de la costa de Atacama. Pero lo más importante fue que, además del guano, aparecieron otras riquezas naturales como el salitre y luego la plata. Estas tres riquezas naturales fueron definitivamente
la causa, por un lado, del bienestar en Atacama, el hecho que la costa se convirtiera en la zona de mayor desarrollo dentro del país, pero a la vez también la causa de la pérdida de toda la costa, ya que fueron empresarios chilenos e ingleses los que empezaron la explotación de esa riqueza. Perú tenía en el desierto de Tarapacá y en la provincia de Tarapacá las mismas riquezas, el guano y el salitre, en una proporción mucho mayor. Y en la década del 70 empezó a realizar una política más bien de nacionalizaciones y que el Estado intervenga más en el aprovechamiento de esas riquezas. E influyó sobre el gobierno de Daza que no podía existir una libertad tan grande respecto a la empresa anglo-chilena que explotaba el salitre. La Guerra del Pacífico tiene una consecuencia importantísima en la vida republicana. Va a significar la toma de conciencia de los peruanos de que lo que suponían que éramos, lo que teníamos la ilusión de ser, la Guerra del Pacífico nos muestra con crueldad lo que no éramos. Que este sueño de ser un país socialmente organizado, un Estado-nación, no existía. Esta ilusión de una economía moderna no existía. La ciencia y la tecnología que esperábamos nos sirviese para leer la realidad y transformarla, tampoco existía. Que hasta ese momento, hasta el momento de la guerra, el problema del Estado, la relación entre el Estado y la sociedad, la organización de ese Estado, un Estado centralizado, el problema de la integración nacional, el problema de la incorporación de los sectores indígenas, campesinos, a esa sociedad y esa nación, era todavía un hecho no cumplido. Y el guano fue la gran oportunidad que tuvieron los grupos dirigentes peruanos para llevar adelante esta propuesta. Fue la gran oportunidad perdida, no se modernizó, no se transformó en el país, y fue un derroche, un festín de recursos que desgraciadamente nos lleva precisamente a la catástrofe de la guerra con Chile. Y sus clases dirigentes que irresponsablemente no supieron, ni diplomática ni militarmente, prever lo que sabían que estaba haciendo Chile, es decir, mirando hacia el norte, invirtiendo hacia el norte, posesionando ese territorio, y reaccionaron muy tardíamente cuando ya el escenario en el cual Inglaterra y Chile eran los principales protagonistas, meterse a dirimir ese conflicto. Internamente los países tenían una situación institucional, gubernativa, muy diferente. Chile aparecía como un país perfectamente consolidado. Pensemos que durante la guerra hay elecciones de parlamentarios, hay elección presidencial, no surgieron caudillismos desenfrenados, en fin, todo un sistema regular del Estado y del gobierno. En contraposición a esto, en Bolivia, por ejemplo, se vive todavía con las grandes dictaduras, grandes personajes militares que han asaltado el poder en varias oportunidades. En el Perú, antes de estallar la guerra, hay una situación algo caótica, evidentemente. El Perú no tuvo una evolución social como la de Chile ni la de Bolivia. El Perú, por ejemplo, estaba en manos de una aristocracia todopoderosa, ligada al capital extranjero, mucho a los intereses franceses, por ejemplo. No existía ni asomo de clase media, ni de un proletariado propiamente. Las diferencias sociales son muy grandes y esto crea inestabilidad política. Y al momento de enfrentar los problemas internacionales, esto evidentemente que tiene repercusiones, y durante la guerra también. De otro lado tenemos la respuesta de la sociedad civil, increíble, heroica, de esa población civil andina en la frontera azul, que es páginas de heroísmo que nutren la historia peruana, la muestra de cómo un país, a pesar de la frustración que ha sido conducido por sus dirigentes, sabe responder. En ese sentido, entonces, Cáceres testimonia una sociedad civil marginada que, sin embargo, es la defensa, el escudo que salva el honor de la nación. Los mismos empresarios que tenían las explotaciones de salitre en Tarapacá, o sea, en el Perú, eran los mismos que tenían la empresa de salitres en Atacama. Y por lo tanto, cuando Perú nacionaliza la empresa y luego Bolivia les pone impuestos, la empresa tenía muchas razones para pedir el apoyo de Chile y lanzar y fomentar la guerra. Así que
La presencia de estos empresarios ingleses, sobre todo la Casa Gibbs, juega un papel preponderante en la guerra. Y hay que recordar que fue el gerente Hicks de la empresa, un gerente inglés, el que dio los primeros llamados de la guerra. La participación de las mujeres en el Perú, al menos, fue de acuerdo a la posición social, a la condición racial que tenían ellas. Por ejemplo, en el caso abrumador de la participación de las mujeres indígenas directamente acompañando a los soldados. Ellas eran conocidas como las rabonas, porque se decía van detrás de los soldados, aunque en realidad en muchos casos iban por delante, porque ellas eran quienes debían procurar los alimentos, las provisiones. Ellas eran las que elegían el sitio donde se tenía que acampar luego de horas y a veces días de caminata. Hasta eran mujeres temidas porque al pueblo donde llegaban, a nombre de la patria, bueno, saqueaban y porque tenían que tomar todo lo que encontraban. Eran las 2 de la mañana cuando Mayor Salvo se presentó a pedir la rendición de Arica, pero Bolognesi no la aceptó. Bolognesi y Ugarte, Sáenz Peña, Sinclair y otros tantos patriotas que van, a todos se les oye su voz con Pizarro poder, soldados no hay que temer. Ya suenan los clarines, la corneta y el tambor. Yo defiendo mi bandera con orgullo patrio y honor, decían los soldados, ¡que vive el Perú! Es el final. No imaginé tanta belleza y tanta magnitud. Realmente una gran emoción que en mi vida ha de ser un recuerdo por siempre y para toda la vida. Honestamente quisiera vertir mis lágrimas por esta majestuosa riqueza natural que Bolivia añora por siempre volver a estas lindas aguas que nos da amplitud hacia la vida y hacia el mundo. Porque ya han pasado 100 y tantos años. No podemos estar desligados ni de los bolivianos ni de los chilenos. Nosotros compartimos fronteras y queramos o no, siempre tenemos relaciones con ellos. La señora desciende de chilenos. O sea, imagínense, uno se mezcla con ellos sin querer. En la familia, mi señora, hay gente que viene de Bolivia. O sea, imagínense, chilenos, o sea, hay gente que vive en Chile, pero que antes estuvo en Bolivia y yo me estoy casando con una mujer que desciende de chilenos.
O sea, al final nos terminamos emancipando todos, querramos o no. Los jóvenes chilenos o los chilenos no tienen la culpa de lo que han hecho sus antepasados. Los antepasados han tenido la culpa. Negros y blancos somos un solo hediondo. Ahora no hay fronteras. Todos somos un solo país, somos hermanos, hay lazos comunes. Tenemos sentimientos, vivencias, tenemos historia juntos. Entonces eso de resentimientos, aislamientos con Chile, con Ecuador mismo, con Bolivia, yo creo que ya no debe existir. Ahora el reto que tenemos es contra las grandes potencias. Entonces somos países que estamos en vías de salir de ese hoyo. Marina se sintió andina. No distinguió entre bolivianos y peruanos. Personaje de Bolivia, Marina Núñez del Prado, es un personaje verdaderamente muy representativo de estos Andes americanos. Marina me solía hablar de la relación con Gabriela Mistral. Gabriela la ha llamado la boliviana genial. Marina me hizo un retrato bellísimo. Mi relación con Chile comienza en el año 1962 y con Nemesio Antunes. Un alma con una sensibilidad muy grande, casado con boliviana, con Patricia. Nos conocimos, María Eugenia y yo, en la Universidad Católica de Valparaíso, año 1957. Yo estaba en el destierro y allí me encontré con María Eugenia, que tenía varias cátedras en el campo de la historia de América. Nacieron allí, en Viña del Mar, nuestros 4 hijos, algunos de los cuales se han quedado en Chile, otros están aquí en La Paz. Ella se identificó plena y totalmente conmigo, sin perder nunca su condición de chileno. Ya hacia 1930 se fundó en Puno un grupo que se llama Orcopata, cuyo más destacado poeta, Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta, es muy querido en Bolivia, puesto que vivió ahí más de 30 años, y fue en Bolivia donde él concibió su libro El pez de oro, sin duda uno de los más estudiados, más enigmáticos y más notables libros de la poesía latinoamericana de este siglo. En los años 30 estuvo en Chile y allí escribió El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría. Si no hubiera sido por el apoyo de los chilenos y de Chile, la historia de la literatura peruana hubiera sido totalmente distinta, porque quizá no se hubiera escrito El mundo es ancho y ajeno, por iniciativa de, no recuerdo quién, un grupo de intelectuales chilenos decidió hacer una bolsa y darle un estipendio mensual. Sucede que mi padre se fue exiliado, o más bien no se fue, lo mandaron exiliado a Chile en un momento en que había muchos exiliados apristas en Chile, que había una contribución bien importante. Habían llegado gente como Luis Alberto Sánchez, que contribuyeron a la fundación, si es que no fundaron, de hecho, la editorial El Silla. Soy Carolina, mi padre es Jorge Teillier. En Perú lo quieren mucho los que lo conocen, buen poeta, querido poeta, chileno. Yo vivo en Perú, él murió en abril, quizás es lo primero que se me viene porque es una ausencia grande, ¿no? Mi madre también es chilena, ella es Sibila. Vinimos porque mi madre se enamoró en Chile de una persona que aquí en Perú es muy importante. Él es José María Arguedas, de quien tengo muchos recuerdos buenos, amorosos, dolorosos también. Mi abuela también escribe, mi abuela
Matilde, vivo en Chile. Si me preguntan a qué país quiero más, empiezo a dudar un poquito. Luego digo, quiero los dos países. Al encontrarme con unos amigos peruanos y chilenos, empezamos nuestra conversación con un pisco sour. Inmediatamente surgió la idea, pidamos un piqueo. Sin discusión fue un ceviche. Acompañada naturalmente todo esto de algo de picante. Les dije y sugerí una yahua. ¿Qué es esto? Es un ají con tomate y locoto. Caramba, el peruano me dijo, quizás un ají molido. Inmediatamente nuestro amigo chileno dijo, ¿por qué no un pebre? Y en el calor de la charla se sugirió, comamos unos anticuchos. Acompañemos esto con un vaso de chicha. A todo esto el peruano hizo una pregunta y dijo, ¿por qué el ceviche no llevaba el cilantro? Aclaré, para nosotros aquí, culantro, coincidió el chileno. El peruano dijo que es agradable y tradición peruana comer unos picarones. Ah, son los calzones rotos, dijo el chileno. Como no, pidamos, señores, por favor que vengan unos puñuelos. Pasado este postre y aún en la mesa quedaba algo. Ah, humita, dijo el peruano. Claro, este pastel de choclo contra el chileno ya sería muy pesado para terminar. Hace cientos de años se inicia a hacer en el sur de Lima, en la zona de Ica, un aguardiente de la primera fermentación del mosto de uva, principalmente de la uva quebranta. Este aguardiente se embarcaba en el puerto de la ciudad de Ica, que se llama pisco. De tal forma que cuando lo recibíamos en Lima, le llamábamos este aguardiente de pisco, que bueno está, o está viniendo el aguardiente de pisco. Con el tiempo ha quedado el nombre de pisco. La zamacueca es una de las danzas y de las formas musicales más practicadas durante la época colonial. Se desarrolla en el virreinato del Perú, es trasladada por medio del arrieraje hacia Bolivia y la Argentina. Luego va de la Argentina hacia Santiago, hacia Chile, y es el tronco de varias formas musicales, como es la cueca en Bolivia, la cueca en Chile, la samba en Argentina y la marinera o canto de jarana en el Perú. La samba cueca trabaja con la fusión, escalas mayores y menores de origen europeo. Las coreografías y los pasos vienen de culturas ancestrales, se funden y estos 4 pueblos del cono sur de América crean la gran danza. Yo me acuerdo a los 17 años de haber escuchado a Violeta Parra y como una gran influencia del canto de ella es que yo me voy a Santiago. Inti Illimani, primero, Inti viene, ¿no es cierto?, del sol, que es el sol andino, que es el dios andino, el Inti y el Illimani. El Illimani en La Paz es una deidad nuestra con la que hemos crecido. Desde niños hemos mirado al Illimani. E Inti Illimani es este grupo que después viene a resaltar lo que son los instrumentos andinos. Mi nombre es Roberto Catacora y aquí unos amigos están de visita en lo que es el territorio aymara, el Tahuantinsuyo. Nosotros acá, como usted ve, tenemos grandes terrenos que trabajar. El hermano de Perú, el hermano de Bolivia nos ayuda bastante, porque nuestra población joven sea toda pararica. Yo me siento aymara y soy chileno. El sentirse aymara es participar de la tradición que se hace durante todo el año, el trabajo, porque también soy chileno, solamente que es otro el sentimiento. Nos encontramos en el límite político internacional. Divisamos al fondo o detrás de los cerros Quisiquisini, divisamos el volcán Sajama. Es un volcán boliviano, también de nombre Aymara, Sajama. Los volcanes
Parinacota y Pomerape, lo cual también son nombres aymara, lo cual en aymara significa payachata, y eso significa gemelo o hermanos, ¿ya? Estos volcanes son el Parinacota chileno, parte de atrás del volcán Pomerape boliviano. Una cosa son la constitución de los estados republicanos, que de una u otra manera nos han dividido el espacio territorial, principalmente entre Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Pero otra cosa es, desde la perspectiva, desde la visión de los pueblos originarios, lo que nosotros vamos afirmando es la identidad de pueblo y nación originaria. El pueblo aymara, en especial relación con la tierra y con sus dioses, reinterpreta inclusive en otras actividades económicas o productivas, reinterpreta esa propia visión, esa cosmovisión. De tal manera que estas concepciones que fueron negadas, catalogadas como diabólicas, fueron asumidas también por el pueblo como diciendo, ya pues, pero detrás de esas máscaras de diablos, detrás de esos personajes, están los dioses tutelares del agua, de la tierra, del viento, de las montañas, están bailando, quizás detrás de todos esos diablos. Estos desiertos americanos, estos desiertos sudamericanos ya, con parte de Bolivia, el sur de Perú, el norte de Chile, es como la imagen más tremenda de lo que eso que se ha llamado es el alma humana, ¿cierto? Que es vacía y al mismo tiempo está llena de cosas. El desierto es un territorio que está lleno de espejismos también, que aparentemente es calmo, pero puede ser muy peligroso, ¿cierto? Donde tú te puedes extraviar fácilmente. Y curiosamente, si uno ve el color de nuestra gente, ¿cierto? Nuestro mestizaje, el color de los rostros que nosotros tenemos, es curiosamente muy similar también al color de los desiertos. Y eso que compartimos anterior y más allá y para siempre más allá de cualquier frontera, de cualquier división política, ¿cierto? Es un espacio de encuentro. Ahora ese espacio al mismo tiempo en la historia de nuestros pobres, en ese sentido, países, ¿cierto? Está marcado por la guerra. Por una guerra de un siglo. Sin embargo, no hay nada más común que nos pertenezca, que nos aúne más, ¿cierto? Como una especie de frontera que no es una línea, sino que es una gran superficie, un gran territorio, que eso que se llama el altiplano, eso que se llama el desierto de Atacama, eso que se llama Nazca. Siempre la frontera o los espacios fronterizos tienden además a exacerbarse ciertos símbolos de las identidades nacionales. En esta zona, el ser chileno, ¿no?, es una cosa que se constituye a partir de ciertos referentes simbólicos. Uno de los máximos simbolismos de la extranjeridad pasa a ser el indio, ¿no?, el indio boliviano o el indio peruano. Por lo tanto, en la cotidianidad no es fuerte la discriminación, ¿no? Yo diría que se manifiesta en aspectos relacionados con la imaginería de la nacionalidad. Por ejemplo, si es que el consulado peruano, instala una bandera en su edificio, eso obviamente va a atraer la reacción de la sociedad civil. Creo que coincide con los intereses del sur del Perú y con los del norte y con los de Bolivia, de transformar esa zona en un espacio económico integrado, que se proyecte hacia el centro de la América del Sur y hagan de articuladores con el Asia a través del Pacífico. Ese es el futuro. Que estamos en la era del Pacífico, precisamente, que es la que está reemplazando al Atlántico, reemplazando al Mediterráneo, y va a significar para el Perú verdaderamente inimaginables ventajas. Todos sabemos que los corredores bioceánicos son una necesidad perentoria que tienen nuestros pueblos para poder mejorar sus posibilidades económicas. Va a haber una competencia natural para crear un polo de atracción
portuaria y de servicio, pero no solo entre el sur del Perú y el norte de Chile, también va a haber competencia entre los puertos de Perú y los puertos chilenos entre sí, que Bolivia, en este nuevo contexto, pasa a ser un integrador de este espacio. El desafío para Bolivia es no ser parte de un corredor, sino un espacio de producción, manufactura, valor agregado. Y le ofrece una gran posibilidad de integración latinoamericana. El país, el Perú, nuestro país, puede integrarse a Latinoamérica y a la economía mundial a través de un corredor bioceánico desde Hilo, La Paz, Bolivia hasta Brasil. Entonces Hilo puede ofrecer una gran posibilidad de insertarnos en la economía mundial, de ser la esperanza del sur en un gran proyecto macrorregional de esta parte del país. Esta carretera es un corredor bioceánico que conecta el centro del continente con la ciudad de Arica. La carretera está provocando un impacto muy fuerte en el sentido de la llegada masiva de turistas al parque. Botan demasiada basura, se internan al ecosistema, es muy frágil. Ocurren accidentes de mortalidad tanto de vicuña como de vizcacha. El turismo es definitivamente la mayor actividad económica global y es la más fácil forma de aprovechar nuestros recursos naturales. Lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Chile, lo tenemos en Perú. Tenemos una herencia natural que el público extranjero busca, en que podamos ofertar lo mejor de nosotros mismos, que podamos hacer un esfuerzo común en acceder a mayor volumen de mercado posible. Ese es el ideal. Desde la perspectiva de la sociedad civil, me pareciera escuchar Perú, sociedad anónima, el holding Bolivia y el conglomerado Chile. Es decir, da la impresión que son empresas las que están interactuando y quienes son sus voceros son sus gerentes generales más que su presidente de la República. Por lo tanto, cuando hablemos de integración, lo más probable es que van a ser solo los criterios económicos los que van a primar y eso puede generar una tremenda e irreparable destrucción cultural y ambiental. Por un lado, se puede percibir una intensificación creciente y permanente de las cuestiones económicas, comerciales y, por otro lado, que hay aspectos afectivos, históricos, de imagen, de aceptación de un país respecto del otro, que entorpecen el proceso de relacionamiento. La política internacional chilena, siempre elogiada, en el caso concreto de Bolivia, es muy cómoda porque solamente tiene que decir una cosa: no. Chile tiene una miopía impresionante para la historia. Lo que tiene que dar Chile a Bolivia es tan poco en función de su costa, en función de sus intereses territoriales y en función de su soberanía, sabiendo que lo más que puedes aspirar es un pequeño puerto o un lugar muy específico que incluso podría ser internacional o trinacional. Mientras que Bolivia recibiría tanto en el sentido de terminar un pleito, de cerrar una página que es una herida imposible, que es una herida que no debería existir. Yo veo el tema no en términos de soberanía en el sentido estricto de la palabra, sino en términos de uso de un espacio común, con liberalización económica, con apertura de fronteras, con procedimientos y normas comunes. La integración es un proceso lento y Bolivia creo que ha caminado al mismo ritmo que el Perú. Nos hubiera gustado que hubiera sido con velocidad, tanto la reacción peruana como la reacción boliviana. Y la reacción lo hubiéramos esperado en inversionistas que ya hubieran invertido en Bolivia Mar, este espacio de terreno de 5 kilómetros de playa que tenemos bajo este decreto otorgado a los bolivianos. Asimismo, nos hubiera gustado de que la inversión en la zona franca se hubiera hecho paralelamente a la que nosotros ya hemos hecho. ¿Cómo es posible que los niños de los tres países conozcan una historia distinta sobre lo que ha pasado? Se tiene que formar una opinión pública nacional y sobre todo una opinión en la niñez, de manera que
los jóvenes de hoy no tengan ningún resquemor contra los jóvenes de otros países. La forma como se ha abordado la historia en Latinoamérica tiende a separarnos, desgraciadamente, cuando es una historia que debiera unirnos. Podrían reunirse historiadores de mucha solvencia de los tres países para aclarar algunos aspectos. Ver, por ejemplo, cuáles son realmente los antecedentes de la Guerra del Pacífico y ponerse de acuerdo sobre eso y efectuar alguna publicación. Pero a mi juicio lo más importante sería un texto modelo para los tres países y que se vea que tenemos una historia común. Lo han entendido los europeos. Pensemos que en Europa, desde hace muchos siglos, había enemistades muy profundas entre franceses, alemanes, ingleses. Y esto, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha comprendido que no puede continuar. ¿Por qué no podemos lograr esa unión? Es más lo que nos une que lo que nos separa. Buenas noches, muy agradecido con su presencia. Esperamos que estas mesas redondas que vamos a iniciar esta noche sean de su interés y sirvan para aportar a nuestro país en circunstancias importantes en las que necesitamos reflexionar sobre nuestra historia, nuestro pasado y las posibilidades que tenemos como nación de proyectarnos al futuro. Quiero agradecer al Instituto Raúl Porras Barnechea por acogernos aquí en su casa, en la casa del doctor Porras. Qué mejor sitio que la casa de él, historiador, diplomático, canciller, para estar en su casa viendo este tema que a nosotros tanto nos interesa. Quiero agradecer también, quiero hacer mención, en todo caso, al doctor Jorge Cuccinelli, quien falleciera hace poco y era el director de esta casa, que nos acogió y nos permitió organizar estas mesas. Agradecer también a los trabajadores del instituto quienes han colaborado para realizar estas mesas, y también al embajador Roger Loaiza Saavedra, que es el actual director del instituto. Yo no hubiera podido organizar estas mesas si no hubiera tenido el apoyo y la asesoría, la inteligencia del doctor Ernesto Yepes, quien estará esta noche con nosotros y que junto con Luis Guillermo Guedes y Alain Segarra hemos constituido, digamos, el grupo que ha permitido organizar estas mesas. También quisiera agradecer a todos los expositores que van a estar con nosotros en estas mesas más adelante y que muy generosamente han acudido a esta solicitud de hacerse presentes. Ya que estamos en la casa del doctor Porras, quería mencionar unas palabras que me parecen que son de alguna manera representativas del espíritu que a nosotros nos entusiasma de organizar estas mesas y estar aquí presentes.
es un pequeño párrafo de su libro de Historia de los Límites del Perú, un libro interesantísimo y maravilloso que fue escrito para ser leído en el colegio y que ha sido abandonado por nuestra currícula escolar, y sería interesante que los escolares retomaran este libro del doctor Porras. Un pequeño párrafo que dice: la patria es la tierra de nuestros padres, es también la de nuestros hijos. Sobre esa tierra ha crecido una historia intransferible a la que hemos de ser fieles. Por ello se nos presenta la patria como una misión y una tarea, una gran tarea en común. La patria es nuestra tierra. Nuestra tierra, como dice Emilio Romero, palabra dulce y llena de consuelo. Esta noche vamos a tener al doctor Ernesto Yepes, al doctor Antonio Zapata como panelistas. Como moderador estará el colega comunicador Guillermo Guedes, quien es el director de la Casa Museo Ricardo Palma y que también es un acucioso investigador de las relaciones, de la historia de las relaciones de nuestro país con Chile. El día de mañana la mesa de hoy día trata de la visión de la relación histórica con Chile desde la guerra hasta la actualidad. El día de mañana vamos a tener la mesa Perspectivas Peruanas en La Haya, en la que tendremos al embajador Hernán Couturier, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay y al especialista en temas de inteligencia y defensa, Alain Segarra. Como moderador estará Francisco Belaunde. Para el día viernes tendremos un nuevo escenario de las relaciones Perú-Chile después de La Haya, que tratará de las expectativas del Perú en La Haya y lo que se espera de las relaciones entre ambos países, para lo cual tendremos al embajador Luis Solari, al historiador Daniel Parodi y al sociólogo Francisco Durán. Como moderador de esa mesa estará el periodista Ramiro Escobar. Bueno, eso es el programa que ofrecemos para estas mesas y espero que el documental que les he presentado, que es un documental que se hizo ya hace bastantes años, ustedes habrán podido comprobar, es del año 97, pero creo que todavía sigue teniendo vigencia en muchos de los aspectos, por eso me animaba a pasarlo para un poco animarnos y entrar en el tema, digamos. Bueno, para no hacerla más larga, entonces invito a Tony, Guillermo, el doctor Yepes estaba aquí, pero no sé qué pasó, voy a buscarle. Vaya pasando, por favor. Buenas noches. Para hacer algo dinámico, vamos a hacer un tiempo de 15 minutos aproximadamente por cada historiador y después podrán haber preguntas del público asistente. Si ellos lo estiman conveniente, pueden después redondear la idea con 5 minutos más, teniendo en cuenta la hora. Yo quería, ocupando el tiempo antes de los dos historiadores que van a hacer la exposición, soy director de la Casa Museo Ricardo Palma. Ricardo Palma vivía a una cuadra de acá
y el joven Raúl Porras Barnechea visitaba ya a don Ricardo cuando él ya era muy mayor, unos años antes de su muerte. Creo que es un símbolo de dos grandes personajes de nuestra historia que vivieron tan cerca y se conocieron. Y es reconfortante saber que sus casas, las casas de ambos son monumentos nacionales y lugares de estudio, de investigación y de visita. Ricardo Palma tiene una tradición muy interesante que se llama Los Caballeros de la Capa, y creo que es la primera vez, el primer escrito en que se habla de un problema entre Chile y Perú, ¿no? Y el 26 de junio de 1541, el bando de los de Chile, así los llamaban, matan al marqués de la Conquista en su casa en la Plaza Mayor y toman el poder del gobierno peruano. Y Palma usa el término y comenta que le decían el bando de los de Chile, el bando de los de Chile. Y a mí me hizo reflexionar en algo, ¿no? Una idea. Antes que Perú fuese Perú y Chile fuese Chile, ya los de Chile tenían ciertos problemas como el Perú, ¿no? Palma padeció bajo el poder de Chile. Su casa fue quemada, quedaba en la calle Bonilla, lo que ahora se llama Bonilla, se llamaba la calle del Centro, a unas 2 cuadras de acá. Perdió su biblioteca, el manuscrito de los Marañones, y después estuvo preso varias semanas. Damos la bienvenida al doctor Ernesto Yepes. Quería leer brevemente, hablando de Palma, sobre este tema. En una carta a Nicolás de Piérola del 8 de febrero de 1881, Palma escribe lo siguiente: el Perú tiene la desgracia de estar geográficamente enclavado entre enemigos que se holgarían de hacer de él mangas y capirotes, o lo que es lo mismo un reparto de la capa del rico, como hizo Europa con la Polonia. El Brasil codicia los terrenos amazónicos, el Ecuador las provincias de Jaén, Tumbes y Piura, y Bolivia aspira a redondearse con la posesión de Tacna y Moquegua. Chile cuida de azuzar todas estas cobardes ambiciones, reservándose para sí, por supuesto, la parte de León. Empezamos el conversatorio Perú y Chile del conflicto histórico hacia un futuro compartido, con la primera mesa, visión de la relación histórica con Chile desde la guerra hasta la actualidad, y lo haremos en orden alfabético con el señor historiador, el doctor Ernesto Yepes. Buenas noches. El tema que me toca abordar esta noche es bastante complejo, porque prácticamente atraviesa toda la historia del Perú republicano. Estaba pensando qué aristas tocar, qué punto tocar, que nos sirviera para, a partir de ella, ver todo ese tramado de relaciones que hay entre Perú y Chile. El día de ayer tuve ocasión de estar presente en una conferencia muy especial de un grupo de chilenos y peruanos que están trabajando a propósito del fallo de La Haya, y entre los cuales había también historiadores. Lo interesante de esa reunión para mí fue que el énfasis que se ponía para ver cómo pavimentamos el camino para
un camino, para un futuro de trabajo que supere lo que ha pasado. Mi impresión es que no conocemos bien lo que tenemos que olvidar y tampoco tenemos muy claro lo que queremos hacer precisamente en esa zona en litigio, porque la zona conflictiva es ese vértice que articula lo que es hoy Perú, Bolivia y Chile. Un espacio que estaba siempre en las miras de Chile. Si tuviera yo que hacer un resumen apretado de qué miraba hacia el norte de Chile, era no solamente las riquezas de Antofagasta y Tarapacá, sino también Tacna y Arica. El entender por qué en esa mirada hacia el norte de Chile siempre estuvo presente Tacna y Arica, además de Tarapacá, creo que nos ayudaría a entender mucho lo que está hoy, porque este problema marítimo es parte de esta zona trinacional que puede resolverse de una forma u otra, pero que deja latente, deja allí sobre la mesa qué hacemos con el futuro de esa región. En el caso de nuestras relaciones con Chile, más preocupación tuvo Chile que el Perú y Bolivia por el futuro de esa zona de encuentro entre los tres países. Quizá tiene que ver un poco con lo que ayer en la conferencia se insistía, de que de alguna manera hay una misión civilizadora de parte de nuestro vecino del sur por considerar que somos bárbaros y no estamos tan dueños de elaborar nuestro propio destino y hay que tomarnos un poco de la mano para llevarnos por una buena senda. Yo creo que esta es una visión simplificada y que más bien la mirada de Chile hacia el norte ha sido muy clara siempre con respecto a, en primer lugar, la riqueza que había y en segundo lugar, cómo garantizar la posesión permanente de esa riqueza. Y esa garantía era justamente tomar posesión
de Tacna y Arica. Mientras se tomara posesión de Tacna y Arica, era inevitable que el Perú y Bolivia no se articularían y que el futuro de ese territorio tendría un candado allí en manos de Chile. Por tanto, todo el proceso antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, en las mesas de negociaciones siempre ha estado presente Tacna y Arica. Y al estar presente Tacna y Arica, está presente la relación Perú, Bolivia, Chile. Yo he podido investigar varios escenarios a partir de los cuales uno podría ver cómo es que aparece este interés, esta preocupación por mirar en conjunto Chile el futuro. Uno es el plebiscito de 1926, que puso a los dos países con lo mejor de su artillería y bajo el paraguas de los Estados Unidos, bajo el paraguas de un árbitro, para que como ahora defina qué hacer con ese espacio. Eso lo he podido reconstruir día a día, ¿no?, en un legajo secreto, o reservado, perdón, que había tanto en el Departamento de Estado como en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El otro escenario, que también es muy rico para ver cómo aflora allí esa mirada de nuestro vecino del sur, es la negociación con Leguía y el representante chileno el año 28-29 para definir ya no ni en el campo de batalla, ni bajo el arbitraje de una tercera, sino en lo que había sido siempre la predilección de Chile, una relación directa. Eso también ha sido posible reconstruirlo día a día, con una ventaja, que del lado chileno, en la negociación, como en el caso del año 26, en el plebiscito, detrás del negociador, el 29, y detrás del representante chileno en el plebiscito, Edwards, estaba todo el engranaje, todo la organización que había
del lado chileno, de suerte que cada paso que daba Edwards frente no al representante peruano, que prácticamente jugó un papel oscuro, sin brillo, frente a quien asumió todo el peso del embate chileno, que fue Pershing. Entonces, y Pershing a su vez, no con un respaldo de su gobierno, porque el gobierno, al contrario, porque el gobierno norteamericano quería era zafarse del asunto lo más pronto posible, sino un sistema interno en el espacio Tacna y Arica montado por el mismo Pershing,